en el capítulo 26 y en el versículo 24, dice esto, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se le apareció Jehová en aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. Y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte, Dios, por tu gran amor y por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por revelarnos tu palabra y manifestar, Señor, una vez más la frescura del mensaje sobre nosotros. En tu nombre, Padre, voy a arrojar la red y en tu nombre, Señor, la voy a recoger. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. 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 Y amén. Tomen sus asientos. Gracias. Qué tremendo. Yo me imagino que Jacob estaba con miedo. Me imagino que Jacob estaba muy preocupado, tan preocupado y tenía tanto miedo que estaba huyendo. Solamente alguien que huye, y de la forma que lo estaba haciendo Jacob, olvidando y dejando y abandonando todo, tenemos que entender que es alguien que tiene miedo y tenía miedo. Y ese miedo le llevó a alejarse. Ese miedo le llevó a salir de lo que Dios tenía para con él. Hermano, que el temor, que el miedo no te aleje de aquello que Dios quiere hacer contigo. Que el temor, que el miedo no nos aleje del propósito y de la voluntad de Dios. Que no sean los problemas que nos alejen de aquello que el Señor quiere hacer en nosotros. Que no sea el temor que impida que la bendición del cielo se manifieste sobre nuestras vidas. La Biblia dice claramente que Dios no nos dio espíritu de cobardía. La Biblia dice que Dios nos dio espíritu de poder. Amén. Poder. Y dominio propio. Y dominio propio. Entonces es como que uno debe reaccionar, porque a veces, indudablemente, cuando los problemas comienzan a aparecer, comenzamos a temer. Y comenzamos, hay gente que, por ejemplo, entró con el diezmo, ¿no? Y lo entendió y dijo: el pastor tiene razón, voy a diezmar. Y tal vez diezmó, y en ese mes que diezmó esperaba tantos testimonios que escuchó de prosperidad, de bendición, esperaba tal vez una abundante cosecha y no ocurrió nada. Y se baja los brazos y piensa que el diezmo no funciona. Y no es así. Pero el temor nos lleva muchas veces a adelantarnos, nos lleva a decir basta, a retroceder, a declarar tal vez con anticipación nuestra propia derrota. Pero qué bueno es reaccionar y entender que Dios no nos dio espíritu de temor. Y que si en algún momento sentimos temor, no es de Dios. Y que si en alguna cosa sentimos temor y ese temor nos quiere alejar del propósito de Dios, no debemos permitirlo. Amén. Jacob no estaba entendiendo esto y estaba huyendo. Y se estaba alejando de lo que Dios quería hacer por él, a tal punto que tuvo que intervenir Dios. El propósito, el deseo y la voluntad de Dios no era esa. Yo entiendo que Dios no tenía ese propósito primero para Jacob. Dios no necesitaba que Jacob mintiera, que se apoderara a través de una mentira y de un engaño de una bendición. Pero claro, él se fue saliendo del propósito de Dios porque tuvo miedo. Primeramente tuvo miedo a no recibir ninguna bendición de Dios. Tuvo miedo a que Dios no hiciera nada con él. Tuvo miedo de su hermano. Tuvo miedo de su propio padre. De acercarse en algún momento y hablar con Isaac, bueno, cara a cara, lo que sentía, lo que había experimentado él, lo que pasaba dentro suyo. Claro, todas esas cosas jamás las comentó. El miedo le impidió a Jacob tal vez manifestar lo que sentía, porque él sentía de servirle a Dios, seguramente él sentía de hacer cosas para Dios, seguramente él era un hombre espiritual y dentro de esa espiritualidad él quería, bueno, implementar y hacer cosas, pero nunca las pudo realizar. El temor le impidió ser el hombre que Dios necesitaba en ese momento que fuera. El temor le impidió que fuera todo lo espiritual que tenía que ser. Y el temor ahora lo estaba llevando lejos. Tan lejos que tuvo que abandonar su casa. Tan lejos que tuvo que abandonar a sus padres. Tan lejos que se encontraba sin nada. Tenía nada. Estaba en cero. A tal punto que ni siquiera tenía dinero. No tenía posibilidades de ir a algún lugar. Y tal vez
veces alojarse porque estaba huyendo. Y si tenía dinero y si tenía algún valor encima, tampoco le servía, porque el miedo no le permitía entrar en ninguna ciudad. El miedo lo alejó de todo propósito, lo alejó de todo aquello que Dios tenía para con él. Pero qué bueno, la palabra del Señor llega a nosotros en esta hora, no para decirnos que somos personas miedosas, sino llega la palabra del Señor para decirnos que el Dios no nos dejó, que el Dios no nos abandonó, Gloria a Dios. que el Dios Él está con nosotros, que Dios en esta hora te está diciendo que no te va a dejar. Dios nos está diciendo que no nos va a abandonar. Dios nos está diciendo que va a estar con nosotros siempre. Diga conmigo, siempre. Siempre. Qué tremendo, ¿no? Eso tiene que darnos cierta tranquilidad. Es saber que Dios me va a acompañar. Es saber que Dios no me va a dejar. Es saber que Dios tiene propósitos y planes para con mi vida. Y que lo que tengo que hacer para recibir lo que tiene Dios para mí es dejar de tener miedo. Decirle a aquel que está a tu lado, adelante, dejar de tener miedo. Deja de tener miedo. Pero ese es el único requisito que tenía Dios para con Jacob. Jacob tenía que dejar de tener miedo, tenía que dejar de huir, tenía que dejar de pensar de que todo estaba terminado y que nada había ya para con él. Dios le aparece allí en Betel y lo primero que le dice es que no tuviera temor. Lo primero que le dice Jacob, lo primero que le dice Dios a Jacob es que no tuviera miedo. Qué tremendo, ¿no? No tener miedo, no tener temor, dejar de escapar. La Biblia dice que el impío huye si tiene miedo. Qué tremendo, ¿no? Y así muchas veces nosotros cuando tenemos miedo nos convertimos en impíos, huimos, tenemos miedo de todo, tenemos miedo de congregarnos, tenemos miedo de ayunar, tenemos miedo de orar, tenemos miedo de predicar, tenemos miedo de la misma vida, tenemos miedo de lo que va a suceder mañana, de lo que puede ocurrir pasado. Dejemos de tener miedo, hermano querido. Conviértase en el hombre que Dios necesita. Amén. Conviértase en la mujer que Dios necesita. Conviértase en aquella persona que Dios está esperando. ¿Sabe que Dios está esperando que nosotros reaccionemos? Dios bendiga a aquellos que están apartando la palabra. Gloria a Dios. Qué hermoso cuando podemos en una actitud valiente decir: Dios, aquí estoy. Dejar de escondernos, dejar que el miedo nos guíe es peligroso, dejar que el miedo nos oriente es grave, pero cuando se manifiesta el Espíritu de Dios en nosotros y dejamos de tener miedo, todo comienza a funcionar. ¿Sabe que en la vida de Jacob todo comenzó a cambiar desde el momento que él dejó de tener miedo? Aleluya. En el momento que dejó de tener miedo, comenzó a contemplar la grandeza de Dios. En el momento que dejó de tener miedo, comenzó a ver los cielos que estaban abiertos. ¡Oh, gloria! ¿Sabe que muchas veces los cielos están cerrados sobre nuestra cabeza? Y están cerrados sobre nuestras cabezas de tal forma y de tal manera que nuestra oración pareciera que no llega ni siquiera al techo. Y muchas veces pareciera que Dios no nos responde. Y escuchamos testimonios de otras personas. Y escuchamos testimonios de gente muy cercana a nosotros que se levantan en la iglesia y dan testimonios y hablan de lo que Dios hizo en ellos, pero en nosotros no sucede o no ocurre nada. ¿Sabe por qué? Porque hay cielos cerrados. Pero el Señor quiere abrir esos cielos cerrados. El Señor quiere bendecir nuestras vidas. Y desde el momento que dejamos de temer, allí comienza a producirse el milagro. Gloria a Dios. Y Jacob, cuando dejó de tener miedo, vio cielos abiertos y pudo contemplar la grandeza de Dios y pudo saber y convencerse de que Dios lo iba a acompañar, que Dios no lo iba a dejar, que Dios iba a suplir todas sus necesidades y que lo iba a acompañar, pero también en el viaje de regreso, cuando él decidiera regresar, Dios iba a estar con él, no lo iba a dejar. Se cumple la palabra, que aunque nosotros podamos ser infieles, Él siempre permanece fiel. Amén. Esto no es una alternativa para aquel que tal vez quiere pecar. Esto es una oportunidad para aquel que quiere volverse Dios, para aquel que entiende que es tiempo y hora de volvernos a lo omnipotente, Sí, Señor. de volvernos al Dios que nos espera con brazos abiertos, de volvernos al Dios que nunca nos abandonó, de volvernos al Dios que prometió estar con nosotros y lo ha hecho. ¿Sabe? Hoy compartía la palabra en otra de nuestras iglesias y compartí una palabra muy significativa. Esta palabra
de que no habíamos sido consumidos por la inmensa misericordia de Dios. Y esa es la realidad, hermanos. No hemos sido consumidos por la inmensa misericordia de Dios. Eres fiel. Y expresaba Jeremías que decía: qué grande eres, Señor, qué grande es tu misericordia. Lo podía reconocer, lo había experimentado. Yo creo que es el tiempo de poder experimentar cosas grandes en Dios. Es el tiempo de poder reconocer que Dios está dispuesto a ayudarnos siempre. Y que si hay algo que Dios jamás hará, será abandonarnos. La Biblia dice, mire, en el libro de Isaías precisamente, pero ya en el capítulo 43, versículos 1, 2 y 3, dice así, para que lo entiendas y puedas saber que aún en las pruebas Él está contigo. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Qué tremendo, está diciendo: no tengas temor, porque yo te redimí, eres mío, está diciendo el Señor. Te compré, eres propiedad mía, dice el Señor. No tienes por qué temer, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. No está diciendo que somos extranjeros, no está diciendo que somos alguien lejano. Dios está diciendo: eres mío, aleluya. Y cuando pases por las aguas, y podés poner tu nombre, Él te está diciendo, yo puedo decir Juan cuando pases por las aguas, y usted puede decir María, Pedro, como se llame, lo siento. Cuando pases por las aguas, Juan, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Aleluya. Está diciendo el Señor: nada malo te va a ocurrir. Ni cuando pases por los ríos, ni cuando pases por las pruebas, ni cuando pases por el fuego, nada va a ocurrirte, porque yo soy tu Dios. Está diciendo el Señor: yo te voy a guardar en todo tiempo. Está diciendo el Señor: aunque caigan 1000 a tu lado y 10.000 a tu otro lado, a vos no te tocará. Y el enemigo es especialista en mostrarnos cosas que no existen. ¿Cuándo? Cuando tenemos miedo. Pero cuando comenzamos a confiar en el amor de Dios, el poder de Dios echa fuera todo temor. Comenzamos a ser los que somos. Comenzamos a reconocer y a tener nuestra identidad. ¿Saben qué dice Dios de usted, de mí, de nosotros, de su iglesia, de su pueblo, de sus redimidos? Que nada malo nos va a acontecer. Que pisaremos toda fuerza del enemigo y que nada malo nos iba a acontecer. ¡Qué tremendo! Ningún mal nos iba a poder tomar, nada malo nos iba a poder alcanzar, nada malo nos iba a poder suceder, por más que pisáramos terreno del enemigo, por más que pisáramos cosas que el enemigo tal vez trabajó en contra nuestra. Dice que pisaríamos toda fuerza del enemigo y que nada nos dañaría. Esto es palabra de Dios. Esta es la realidad de Dios para con nosotros. Esta es la realidad de Dios para con su pueblo. Es la realidad de Dios para aquellos que en este tiempo puedan reaccionar. Que no tenemos un Dios pequeño, tenemos un Dios grande. Ese Dios es tan grande que los cielos de los cielos no le pueden contener. Ese Dios es tan grande y tan poderoso que no hay otro Dios. Y si hubiese dioses, nuestro Dios es Dios de dioses. Así comienza a vivir también una etapa de milagros. Hay gente que dice: yo nunca vi un milagro. Bueno, será porque también nunca confiaste en Dios como tendrías que confiar. Qué hermoso cuando uno se puede soltar en los brazos de Dios. La Biblia nos comenta que el profeta Elías, bueno, fue probado, pero también fue bendecido grandemente por Dios. Y allí en el libro de Primera Reyes, capítulo 17, versículo 13, Elías le alcanza una palabra a una mujer que estaba muy triste y muy angustiada, estaba deprimida a tal punto que pensaba
pensaba que iba a morir. Estaba tan deprimida y a tal punto que pensaba que también su hijito o su hijo iba a morir. No había comida, no había alimento, no había posibilidad de nada. Así que esta mujer era viuda y no tenía alimentos, tenía un solo hijo y ya no había que comer, ya no había que hacer, ya no había a quién pedirle. Así que esa mujer estaba tan deprimida, pero tan deprimida, que estaba juntando algunos leños, algunas ramitas para hacer un fueguito y hacer un poquito de harina y aceite que tenía, que era muy poco, comer algo y dejarse morir porque no había más posibilidad de nada. Tal era el estado de depresión, de tristeza, de angustia que esa mujer tenía. Tal era el temor que esta mujer tenía, que pensaba que iba a morir. Tal era el temor que tenía esta mujer, que pensaba que ya para ella no había salida. Pero llegó un hombre de Dios, y qué importantes son los hombres de Dios. Llegó Elías y traía una palabra de Dios. Qué importante es un hombre de Dios cuando trae una palabra de Dios. Amén. Qué importante es un predicador cuando trae una palabra de Dios. Amén. Qué importante es un profeta cuando trae una palabra de Dios. Qué importante es un apóstol cuando trae una palabra de Dios. Y Elías traía una palabra de Dios para esa mujer. Dios le dijo a Elías, Elías, ¿sabes quién te va a cuidar y quién te va a sostener en este tiempo de sequía, de hambre y de juicio y de miseria que solté sobre la tierra de Israel? Una mujer viuda y pobre, pero todo el tiempo que estés con ella, todo el tiempo de hambre y escasez que haya sobre toda la tierra de Israel, a ustedes no los va a tocar. Porque no va a faltar mi alimento, no va a faltar mi provisión sobre ella e indudablemente sobre ti también. Y Elías lo creyó. Y Elías fue con esa palabra a ver y a encontrarse con esa viuda. Y cuando se encuentra Elías con esa viuda, se da cuenta que esa mujer estaba bastante preocupada, deprimida y temerosa. Ella pensaba morirse, sin embargo Dios tenía planes para con ella. Decía, aquel que está a tu lado, Dios tiene planes para contigo. Y así se lo profetiza, Dios tiene planes para contigo. A veces le digo, es como que quiere menospreciarnos, quiere bajonearnos, ¿no es cierto? Hacernos creer que Dios confirme la palabra que está faltando, mi hermano. A veces el enemigo quiere convencernos, ¿no?, de que nada va a ocurrir, que nada va a suceder, que perdimos el tren, el que perdió el tren es el diablo. El que perdió la oportunidad es el mismo demonio, el mismo infierno. Pero nosotros no perdimos ningún tren, no perdimos ninguna oportunidad, porque está llegando la palabra y la estamos escuchando. Porque está llegando la palabra y la estamos tomando. ¿Y sabe que esa palabra, hermanos queridos, que llevaba Elías, era una palabra de fe, era una palabra de aliento, de ánimo? Y lo primero que le dice Elías a la mujer para que pudiese ver ese milagro, para que pudiera entender que aún en tiempo de escasez Dios seguía siendo Dios, dice que Elías le dice, no tengas temor, no tengas temor. Lo primero que le dice, deja de tener miedo. El miedo le había empobrecido, el miedo le había hecho creer que iba a morirse, el miedo le había hecho creer que no había salida. Sin embargo, había salida. Dios no tenía pensamiento de muerte para con ella. Había alimento, había prosperidad, había bendición para ella. Pero el miedo no le permitía ver nada. El miedo no le permitía escuchar la voz de Dios. Seguramente Dios se había querido manifestar a su vida. Seguramente el Señor le había hablado por sueños. Seguramente el Señor se había manifestado poniendo en su corazón cosas, pero esta mujer no podía entender, no podía escuchar, no podía comprender, tenía temor, tenía miedo. Y la palabra de Elías, la primera palabra que Elías le alcanza es esta: no tengas temor. Aleluya. ¿Y sabe qué le dice Elías? Preparar una torta. Le dice Elías, preparar una torta y prepararla de esta forma, ponela debajo de la ceniza. Le da alguna explicación. Le estaba diciendo, lo poquito que tenés, bueno, cocelo y prepara una torta para mí. La poquita harina que hay allí en tu vasija y el poquito aceite que tenés, usalo preparando la torta que yo tengo deseos de comer. Y esta mujer, minutos antes, segundos antes, pensaba que se iba a morir porque ya no tenía nada. Segundos antes le estaba diciendo, cuando él le pidió un bocado, un pedazo de bollo, algo para comer, le estaba diciendo no, le estaba diciendo no lo voy a hacer, le estaba diciendo me voy a dejar morir, le estaba diciendo no tengo salida, no tengo solución, ni mi hijo ni yo tenemos solución.
profeta, que era el hombre de la bendición para ella, le estaba diciendo no a la palabra que traía el profeta, que era la bendición para ella. Y por supuesto le estaba diciendo no a Dios, le estaba diciendo no me estás amparando, no me estás cuidando, no me estás sosteniendo. Le estaba diciendo no a todo lo espiritual. Pero ahora cuando dejó de temer, es como que se abre algo distinto, diferente. El profeta le dice, prepara una torta y dame primero a mí, prepararla debajo de las cenizas al pescoto. Y ella obedece. Ella ya no presenta excusas, ya no tiene temor que había poca harina, ya no tiene temor que había poco aceite. Estaba creyendo que Dios podía suplir todas sus necesidades. Y cuando dejamos de temer, se abre un mundo diferente. Cuando comenzamos a confiar, se abre algo distinto delante de nuestros ojos. La Biblia dice, como para que usted se aliente en esta noche y pueda comprender el poder, lo grande y maravilloso que es Dios y el poder eterno, fuerte y grande que tiene nuestro Dios. La Biblia dice claramente que para los que creen, gloria al nombre del Señor, todo, pero todo es posible. Cuando yo creo hay liberación, cuando yo creo todo comienza a funcionar, porque aquel que hace funcionar todo en nuestra vida es Dios. Y cuando nosotros honramos al Señor y cuando lo creemos a Dios, permíteme decirte esto, Dios es todo lo grande que te atrevas a creer. Aleluya. Gloria a Dios. Yo me imagino que cuando esta mujer comenzó a tomar un poquito de harina, ¿no? Volcó la harina y habrá volcado toda la harina porque no era mucho. Y puso aceite y comenzó a trabajar con sus manos la harina. Ella diría, Señor, tú eres grande. O sea, yo no sé cómo vas a hacer, pero sé que algo va a ocurrir, algo va a suceder que es grande, Señor, que es maravilloso. Y preparó la torta y después se dio cuenta que había también masa para hacer otra torta. Y preparó otra torta. Y luego se dio cuenta que había masa para preparar otra torta. Y preparó otra torta. Y después se dio cuenta que había masa y la masa crecía. Así que tuvo que detenerse un poco y guardar la masa porque cada vez crecía más. Y ya cuando vio que tenía todo eso delante de sus ojos, comenzó a decir, qué grande eres Dios, qué maravilloso eres Señor, qué poderoso eres Señor. Y ya ella alertaba al profeta los días siguientes, que quieres que te prepare, que quieres que te haga, de qué forma quieres que te cocine, de qué forma quieres que te prepare. Comenzar a reconocer que para Dios no hay nada que sea difícil. Yo le pregunto, ¿habrá algo difícil para Dios? No. ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer por nosotros? El que sopló sobre nuestras narices y éramos figuras nada más y nos convertimos en almas vivientes. El que creó las cosas que se ven de lo que no se veía. El que alcanzó la palabra y las cosas fueron creadas. ¿Habrá algo difícil para ese Dios que corrió las tinieblas de la luz, que separó las tinieblas de la luz o la luz de las tinieblas? ¿Habrá algo difícil para ese Dios cuando todo estaba, difícil y sin forma, desordenado y vacío sobre la tierra? Soltó la palabra y todo se ordenó. ¿Habrá algo difícil para el Dios que da vida, para el Dios eterno, para el Dios grande, creador del cielo y de la tierra? ¿Habrá algo difícil para Dios? Tenemos que decir y tenemos que reconocer que para Dios no hay nada, pero nada que sea difícil. Pero el cáncer, el SIDA, la leucemia, la parálisis, la ceguera, la sordera. Usted me puede poner por delante todo lo que el enemigo quiera presentar. Usted puede poner por delante todos los problemas que tenga y todas las dificultades que pueda el enemigo presentarme. Pero yo tengo una palabra para alcanzarle en esta noche, para el Dios al cual